Y como decíamos, pues el mismo día en que se anunció estas inversiones para los próximos años en estas dimensiones que se están aquí comentando, es el mismo día en que se anunció el fallecimiento de uno de sus cofundadores. Roberto Servitje cofundó Bimbo junto con Lorenzo Servitje, junto con otras personas, esta que es la panificadora más grande del mundo, con presencia en 35 países y de la cual ha investigado y ha publicado nuestra estimada periodista Silvia Cherem, escritora y periodista que en su momento escribió Al grano, vida y visión de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo. Se centró en la figura de Lorenzo Servitje y desde luego pues conoce el entorno de lo que es la empresa y lo que es la familia Servitje. Y te aprecio mucho, Silvia, que nos tomes la comunicación esta mañana. Saludos desde México. Pues este fallecimiento nos lleva a una historia importante en materia empresarial, una historia importante de Roberto Servitje y de todos los que cofundaron Bimbo. Así que gracias, Silvia, por estar aquí y hablar del tema, y hablar de Roberto Servitje y hablar de todo lo que estamos aquí comentando. Buenos días y bienvenidas. Saludos desde acá. Gracias, Carmen. Gracias por siempre tenernos presentes para hablar de temas cruciales, de temas importantes. Y sí, como dices, qué barbaridad, qué coincidencia tan notable hablar de este anuncio en la mañanera y al mismo tiempo ver partir a Roberto Servitje. Lo que yo acotaría al margen de lo que tú dijiste es que fíjate que él no fue un socio fundador de la empresa. Él era 10 años menor que Lorenzo y vivió, diría de la manera más respetuosa, la tiranía absoluta de un hermano mayor que se hace la figura, que se convierte en la figura más importante de la familia al morir el padre cuando Lorenzo tenía 18 años y cuando Roberto tenía 8 años. Y el papá era, como sucede en las parejas, el papá era un trabajador incansable, austero, que no le iba además muy bien. Funda el molino con el dinero que la mamá junta, con monedas que junta de una casa donde hospedaba catalanes que llegaban, y como él era panadero, le presta el dinero, la mamá las monedas, para que funde el molino. Muere muy pronto y la que mantiene el molino y enseña a trabajar a Roberto es justamente la mamá. Y allí en el molino es cuando se crea la idea de crear Bimbo. Traen a un panadero a montar un horno para hacer mejores pastelitos, que era Alfonso Velasco, y él les cuenta que estudió en el American Institute of Bakery y que no hay pan de caja bueno en México y que el que se vende está mohoso. Y Lorenzo, que era una figura brillante para emprender, innovador, se le ocurre asociar a este hombre para crear una pequeña empresa. Piden prestado dinero hasta el que les vende los huevos. Así es como se funda la empresa. Y el primer trabajador asalariado, el primero, es Roberto. Ganaba 150 pesos al mes. Y Lorenzo, al ver que además le fue mal en la escuela, Roberto en tercero de secundaria le dice: se acabó, tú ya no estudias porque reprobó, claro, porque se le había muerto el papá unos años antes, porque se le murió el hermano Juanito, que era el de su edad, de septicemia cuando tiene 14 o 15 años. Y entonces lo saca Lorenzo de la escuela, lo mete primero a trabajar a una farmacéutica, pero a una empresa de farmacias, lo ponen a acomodar condones, le parece muy inmoral a Lorenzo, y entonces lo mandan a estudiar a Canadá. Y en Canadá se le abre el mundo a este muchachito que empieza a aprender griego, latín, a leer clásicos, a ir a conciertos, y aprende de mecánica, porque le encantaban los aviones, y estaba cerca de los cadetes del Royal Canadian Air Force. Y entonces cuando Lorenzo dice: vente porque estoy creando una empresa y me haces falta, en realidad él ya había aprendido algo de mecánica y lo trae primero supuestamente para ser supervisor de las ventas, trabajar con Jaime Jorba, que era el primo y cuñado, pero luego le dice: ¿sabes qué?
Bueno, allí hacía de todo, cortes de cajas, depósitos, hasta preparar masas, hornear, pero luego le dice, ¿sabes qué? Tenemos puros camiones repartiendo la mercancía y todos eran camiones usados, bastante destartalados. Le dijo, tú eres mecánico, por favor ayúdanos a crear un departamento para los vehículos. Y ese es el gran parteaguas de Bimbo, porque Bimbo no solo es creación de grandes panes, de grandes pasteles, es el sistema de distribución. Hay pueblos donde decían que sabían la hora por el minuto en el que llegaba con toda puntualidad el camión de Bimbo. Entonces él crea manuales de mantenimiento, de prevención, de cuidados, de cómo resolver siniestros, de cómo atender todos los 1000 problemas que había con respecto a los primeros 26 camiones, y se basa para crear primeros manuales en manuales de vehículos del ejército norteamericano. Y bueno, pues él decía que fue el papá o el abuelo de ese departamento de vehículos y pasó sus primeros años con un overol engrasado como un mecánico. Entonces realmente no fue un fundador de la empresa, fue el primer asalariado de la empresa, y si algo se hizo es porque se hizo desde abajo, picando piedra desde abajo. Llegó un momento, imagínate, que ya no necesitaban seguros, porque al principio ya las aseguradoras no querían volver a asegurarlos, y él con todo esto logró crear su propio departamento de seguros. Decía que si un chofer hubiera tenido un accidente cada 20 años, hubieran tenido, con el crecimiento de este departamento de vehículos, 2 incidentes diarios. Y con todo lo que él impuso o instauró, lograron tener solo 20 anualmente. O sea, verdaderamente fue una maravilla lo que él creó. Luego siguió todo el crecimiento posterior, porque él abre la planta de Guadalajara, porque luego abre la planta de Monterrey, porque luego se vuelve el director de panificación Bimbo, y porque de alguna manera sí se convierte en un socio continuo de Lorenzo, a grado tal que cuando yo hago el libro de Al Grano en su primer versión, Roberto no quiso, Lorenzo no aceptó que yo publicara ese libro si no le daba un capítulo completo a Roberto y un capítulo completo a su cuñado Jaime Jorba. Y de alguna manera fue el pilar de la expansión nacional y de la expansión internacional. Eso es lo que se le debe a Roberto Servitje, que sin grandes estudios logró verdaderamente expandir la empresa. Pues, ¿cómo le llamaríamos ahora? ¿Una multinacional en 35 países? ¿Es la panificadora más grande del planeta? Sí, la más grande del mundo, imagínate. Claro que cuando expandió la empresa, Roberto, pues fue picar piedra y tuvieron que aguantar y aguantar y aguantar, perder dinero en Estados Unidos, en América del Sur. Realmente en Argentina, por ejemplo, vivieron un viacrucis terrible porque el gansito, ellos hicieron un estudio de mercado creyendo que iban a poder impulsar el gansito, y pues allí lo que les gusta es el alfajor, y no hubo manera de meter sus productos al mercado. Fueron demasiados años para lograrlo, y pues ya luego a Daniel le tocaría lo mismo en China. Realmente ha sido una empresa que fincó su visión en el desarrollo de ser empresa mexicana y mantenerse como empresa mexicana, aunque está en la bolsa, pero aún hoy es una empresa mexicana. Y realmente capotearon malos tiempos, capotearon lo que se pudo, y es la disciplina y el trabajo la que los llevaron adelante. Claro que Roberto y Lorenzo son personalidades totalmente distintas. Me decía Roberto, dice, es que Lorenzo no sabe más que pensar en trabajo. Dice, yo finalmente con mucho trabajo logré comprar un departamento en Acapulco, dice, y luego maldecí el día que se me ocurrió invitar a Lorenzo a que también tuviera un departamento en el mismo lugar, porque todo el día, hasta en la alberca, quería estar hablando de trabajo, del negocio,
dice, y para él no había descanso. Pero fue el pilar, el visionario de la empresa, esa es la verdad. Pero al mismo tiempo, como te decía al comenzar, fue la tiranía absoluta de Lorenzo la que formó a Roberto. Porque cuando se casó, por ejemplo, con Tinina, juntó dinero para irse con su cochecito viejo, en cochecito hasta Canadá. Y ya se iba a ir y le dice Lorenzo, le debes 300 pesos a la empresa y no te puedes ir sin que pagues lo que debes. Y entonces está desesperado porque lo que más quería era poderse ir de luna de miel. Y Lorenzo realmente era con un rigor y una disciplina absoluta. Y pues los mecánicos le regalaron llantas del coche para que pudiera pagar la deuda y para que pudiera irse hasta Canadá y sentir que lo lograba. Y bueno, siempre vivió esa dualidad de admiración absoluta para su hermano, pero saber que el rigor era tremendo. Él, a diferencia de Lorenzo, le gustaba vivir, bien vivir, le gustaba volar aviones, le gustaba pintar, le gustaba la música clásica y le gustaba mucho disfrutar. Pues Silvia Cherem, te agradecemos que estés aquí para hablar de este personaje que falleció el día de ayer, que está involucrada esta historia que nos narras, que nos cuentas y que forma parte, bueno, pues del mundo empresarial mexicano, una de las empresas más grandes de México e importantes de México. ¿Cuándo fue fundada esta empresa, Silvia? 1945. Y algo muy importante, Carmen, o sea, saliendo de la Guerra Mundial, algo muy importante es que en 1990 se crea una transición muy importante en la empresa, porque tanto el hijo de Jaime Jorba, como el hijo de Roberto, como el hijo de Lorenzo, eran subdirectores y había que elegir a uno. Y fue muy duro elegir a Daniel para que se vuelva el nuevo director, pero con una sabiduría brutal supieron dividir la empresa, dividir todo lo que eran las procesadoras de frutos, las máquinas, los moldes y los molinos, para que de eso se encargara el hijo de Roberto y creara también una empresa productiva. Es que allí viene una transición que no se da muchas veces en las empresas familiares. Ni más ni menos, pues estamos en eso, Silvia Cherem. Te aprecio mucho que nos cuentes todo esto, pues a raíz de este doble anuncio, el anuncio del fallecimiento de Roberto Servidje, de don Roberto Servidje, y el anuncio de las inversiones por $2,000 millones, que se dice fácil la cifra, ¿no? Pues imagínate, de huevos, de pedirle dinero prestado al que te vende los huevos, a construir con trabajo, disciplina y una austeridad total y reinversión continua una empresa del calibre de la que estamos hablando. Silvia Cherem, un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, querida Carmen. Un abrazo siempre. Gracias y buenos días. Pues ahí está parte de la historia de Bimbo y de estos personajes, en este caso Lorenzo Servidje y Roberto Servidje, que falleció el día de ayer. Ya nos contó Silvia Cherem todos estos detalles y elementos que se contienen en el libro que ella publicó en su momento, que se llama Al grano, la vida y visión de Lorenzo Servidje, fundador de Bimbo, y pues ya nos contó sobre Roberto Servidje específicamente cuál fue su historia. Descanse en paz, Roberto Servidje.